Interesante, que es el de la familia y el de nuestros chicos, los hijos, a los que somos padres o que somos probablemente profesores, o estamos encargados o somos responsables pues del crecimiento de estos chicos. A veces nos cuesta entender ciertas conductas y lo asociamos probablemente a esa herencia genética y decimos, salió a tu mamá, salió a tu mamá. No, o a quién habrá salido. Claro, a quién habrá salido este muchacho. ¿No? Me hace acordar a mi mamá que me gritaba eso, ¿no? Pues. ¿A quién habrá salido hoy, muchacho, el diablo, si ni tu papá ni yo somos así? ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿A qué se deberá? ¿Al temperamento, al carácter, de pronto al entorno, a la familia, el grupo social, el grupo del barrio, el grupo del colegio? ¿Qué sé yo? Estas conductas nos las van a explicar nuestras invitadas el día de hoy. ¿Cuál es el temperamento de mi hijo? Es nuestro tema. Y para eso están con nosotros Ginette Urbina, psicóloga del Colegio Antares, y Johanna Pomajambo, especialista de tutoría de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Un aplauso para ella. Ya. Sí. Uf, ¿qué tal el título, de verdad? ¿Cómo estás, Johanna? ¿Qué tal? Gracias, chicas. Gracias por estar aquí. Entonces, mi cuando te presente, dice, ¿cómo estás? Yo soy Johanna Pomajambo del Ministerio de Educación, de la Dirección, ¿no? Johanna nomás. Sí, es es muy largo. Sí, Ginette, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días, Oscar, Cecilia, gracias por la invitación. Estaba yo presentando el tema a manera de broma, pero es muy frecuente escuchar a quién habrá salido y cuando la pareja trata de definir de dónde viene la conducta de este chico, de esta chica, dicen, es porque tu mamá es así. O el genio, ¿no? El genio, ¿no? Es porque mi suegra es Ese genio lo ha sacado del suegro. ¿A qué se deberá el temperamento de los chicos? Bueno, el temperamento, en verdad, hay mucha discusión en este tema, ¿no? A veces se suele utilizar como sinónimos el temperamento y el carácter cuando en verdad son cosas diferentes. Y eso creo que debe quedar claro para todas las personas, ¿no? El temperamento, como bien decías, Oscar, pertenece más a la herencia genética, ¿no? Nosotros nacemos ya con un temperamento y el carácter más bien es otro aspecto de la personalidad que se va formando con el tiempo, ¿no? Con influencia del medio ambiente, los patrones de crianza, y eso sí se puede ir moldeando. Sí, y lo importante es entender qué es el temperamento, ¿no? El temperamento es algo innato, algo lo que nosotros vamos a nacer, pero es la forma como vamos a reaccionar a diferentes estímulos. No todos reaccionamos de la misma forma. Por ejemplo, y eso lo podemos observar desde temprana edad, desde que un niño nace. Hay niños que de pronto lloran más, hay niños que no lloran tanto, o hay niños que ante que el papá lo levanta, se calma, se relaja. En cambio, hay otros niños que no tienen esta reacción. Y eso tiene que ver directamente con el temperamento. Y justo conversábamos en antesala, que es importante que los padres comprendan que el temperamento es algo que no lo vamos a cambiar. Con eso vamos a vivir toda nuestra vida, pero sí es importante, ahí entra en juego el tema del carácter, porque los papás, ¿cuál es la tarea del papá? Educar precisamente y ayudar a estos niños a formar y que puedan regular, en algunos casos, no más que otros, el tipo de temperamento que puedan tener sus hijos. Sobre todo, reconocer cuál es el temperamento que tienen sus hijos y no asustarse, porque a veces los papás entran un poco en pánico y dicen, ay Dios, lo que tú decías, ¿no? Ay, me ha tocado un chico difícil, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado que saliera como él? De hecho, es importante lo que estás mencionando porque, claro, hay que respetar la individualidad de cada chico, de cada niño. Pero sí tengo entendido, según últimos estudios, que el temperamento se puede modificar cuando adultos, ¿no? Sí se puede llegar a manejar, se puede llegar a modificar. Y esto también es importante porque a veces uno da todo por perdido y en realidad no es así, ¿no? Mediante el trabajo todo se puede lograr. El temperamento es más que nada estable, se mantiene en el tiempo. Sí se puede modificar, pero cuando hay una serie de estímulos y eventos que son muy intensos y que se presentan de manera constante. Y también con la convicción, ¿no? Exacto, de querer hacerlo pero más que nada lo que uno va a ir moldeando, como bien decía Johanna, es la conducta del niño. Hay que enseñarle al niño a conocerse, trabajar toda esta parte de prevención. Tener un poco de autocontrol también. Exacto, en algunos casos, conocer mis propias emociones y también conocer cuáles son mis propios recursos, ¿no? Para con esos recursos
yo poder saber qué estrategias puedo utilizar. Puedo ser una persona introvertida o puedo ser una persona extrovertida y sin embargo voy a tener muchas habilidades para unas cosas o para otras. Y yo más bien tengo que reconocer en qué soy bueno y cómo puedo ir reforzando todas esas habilidades y esos recursos que tengo para poder explotar mi potencial. Esto es muy importante porque hay muchos padres de familia que dicen, ay, pero anda, pues habla con los amiguitos, pero ¿por qué no hablas, no? Eso es típico, por ejemplo, de algunos padres que quieren cambiar de alguna forma, obligar a los chicos a hacer de una forma que no les nace ser. Exacto. Muy bien, exacto. Justo conversábamos también porque existen algunos estereotipos, ¿no? Los padres, así como las parejas cuando se casan, tienen expectativas, ¿no? De cómo va a ser su esposo, cómo va a ser la esposa y pensamos que va a ser algo ideal y paradisiaco. También cuando nace un niño pensamos que va a ser el ideal de hijo que yo me he imaginado, el niño que se duerme a su hora, come toda la comida, obediente. Es obediente, no hace pataletas, no hace rabietas. Y sin embargo, cuando el papá o la mamá se encuentra con un niño con un temperamento más fuerte, difícil, de pronto impulsivo, se siente a veces hasta decepcionado, ¿no? Y dice, ¿qué he hecho yo para que me ocurra una cosa así? Y no es así, lo importante es que el papá primero acepte a su hijo como es y le ayude, precisamente, si es un niño impulsivo, su tarea va a ir precisamente a ayudarle a cómo poder canalizar esa impulsividad. Si algo le molesta, no está mal que le moleste, está bien, todos es normal podernos sentir cólera, rabia frente a algo que no nos ha gustado, no nos ha parecido, pero lo importante es que eso no puede llevar a que el niño agreda o se agreda él, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, los papás tienen que poner enseñar exacto, poner esos límites. Tanto los papás como en el colegio también, ¿no? En la experiencia que tenemos en el colegio, vemos muchos problemas de conducta que saltan justamente por un mal manejo de las emociones. Por eso es tan importante trabajar en el colegio la regulación de las emociones, que los mismos chicos sepan reconocer sus propias emociones y las emociones de los demás. Y también es muy importante el trabajo con los padres, porque claro, a veces, como dice Joana, los papás tienen muchas expectativas para con sus hijos y cuando estas expectativas no son satisfechas, pueden empezar a presionar al niño, ¿no? Entonces ahí vamos a ver afectada la autoestima, de pronto el niño empieza a retraerse más o empieza a presentar quizás conductas evitativas por evitar simplemente el malestar, ¿no? De esta situación que me genera tensión, ¿no? Entonces es muy importante trabajar en conjunto, eso es lo importante. Qué delicado, ¿no? Porque hay demasiada información, demasiados datos que manejar. Y frente a este montón de información, los chicos tienen que adaptarse. Pero si digo, ¿de verdad estos muchachos tienen que adaptarse? ¿O deberíamos, según estos datos, los adultos adaptarnos un poco también a su propio procedimiento, a su propio proceso? Porque entonces los colegios no tendrían tantos chicos en terapias, con definiciones de hiperactividad, con falta de atención, etcétera. Es parte del temperamento de un niño pararse, ir al baño, jugar, distraerse un poco, porque si no tendríamos un montón de plantas. Claro, y otro se quedará tranquilito sentado. Otro se quedará tranquilo porque es su propio temperamento. Hay diferentes tipos de temperamentos y como mencionaba Cecilia al inicio de la entrevista, cada uno es una persona diferente. No puedes meter a todos en un saquito, y eso ¿no? es lo que sucede. Y que formen parte de estos estereotipos, ¿no? Yo tengo al niño tranquilo, tengo al niño movido, tengo quizás, no sé, al que está en la luna, al soñador, el creativo, ¿no es cierto? Claro, Yo tengo que ver cuáles son las características de mi niño de acuerdo a este temperamento, si es de pronto más sensible o de pronto puede ser más analítico, tienes al niño que es el alma de la fiesta, está metiendo bromas. ¿Eso lo saben las profesoras en los colegios o los profesores? Es fácil darse cuenta, en verdad. Lo que pasa es que en la práctica tienes en un salón, puedes tener a 15, puedes tener a 25, puedes tener a 40 niños. Entonces, la profesora, por supuesto que lo sabe. En el día a día,
el manejo es muy difícil y ahí tienes que ver mucho la capacidad de la profesora, ¿no? Ese ojo clínico, digamos. Yo creo que las profesoras, por supuesto que lo saben y están capacitadas para manejar un nivel de reacción también frente a estos chicos. El problema es el sistema que todavía sigue siendo el de la pizarra y 20 niños al frente. Cuando las aulas sean circulares, cuando todos miren la misma mesa de centro, cuando todos se miren e interactúen, las clases van a ser maravillosas. Van a ser centros de aprendizaje y no centros de reproducción, copia-pega, copia-pega. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Eso es totalmente distinto. Si tú almuerzas en una mesa cuadrada o en una mesa circular, las mesas de chifas circulares tienen un efecto totalmente distinto. ¿Por qué? Porque interactúas, porque intercambias. Claro. Cuando hay divisiones frente a una pizarra, lo único que haces es mirar, copiar, aburre. Y si te sientas atrás, Peor, te dedicas a jalas el tirar pelo. papelitos. Como tú dices, siento que es favorece un tema de más. sistema. No quiero que parezca tampoco un ataque al sistema. Pero es malo, pues es antiguo, es retrógrado, ¿no? Bueno, Favorece, perdóname, Sí, sigue. favorece, como tú dices, la comunicación, la interacción, pero también hay que tener en cuenta que todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Y hay personas para las que va a ser más favorable este tipo de mesa redonda quizás o no, o contacto visual entre todos, ¿no? Y otras personas que son más de, ok, tú me dictas la clase, yo recibo, proceso la información. Hay diferentes estilos, entonces realmente ahí hay que ver cuál es el colegio adecuado para mi hijo. Exacto. En qué sistema mi hijo va a responder y va a poder explotar todo su potencial. Y eso es muy una, importante. esa es una gran pregunta e incluso tenemos ya tenemos preguntas del público y una de ellas que hacía referencia a cómo descubrir realmente cuál es el temperamento de nuestros chicos. Yo recuerdo incluso que han habido muchos estudios hechos a nivel intrauterino con bebés gemelos. Incluso, donde se puede desde ya el ambiente intrauterino ver, ¿no? Con qué temperamento está viniendo, porque hay alguno que es de repente el más renegón, el que pisa, el no sé qué, el no, y cuando nacen también, el más llorón, siendo gemelos, el dominante, ¿no? Univitelinos, ¿no? Así es. Entonces, claro, parece fácil, pero de pronto si eres mamá y tienes, no sé, pues 1, 2, 3, 5 hijos, ¿cómo puedes reconocer, ¿no? En este sentido, cuál es el temperamento de cada uno, el temperamento predominante? Porque como mamá vas a querer impartir las reglas para todos por igual, ¿no? Claro. Y vas a querer de alguna forma estandarizarlos. ¿Cómo puedes reconocer? Sí, es bien importante lo que yo decía y lo voy a recalcar porque los papás en principio, bueno, tienen una sabiduría de todas maneras en el sentido de ir reconociendo y saben que 2 hijos no son iguales. O sea, uno de pronto le cuesta levantarse y al otro inmediatamente que tú le dices vamos a levantarnos, él se levanta, ¿verdad? Entonces el papá lo que va a ayudar en todo caso o tiene que conocer es que, por ejemplo, si tiene un hijo que es persistente, porque hay niños que dicen, mamá, yo quiero eso. Y tú, hijito, ahí nomás, no, porque eso se puede malograr, se puede romper, él te hace caso. Hay otro niño que tú, mamá, pero yo quiero eso. Hijito, mamá, pero yo quiero eso. Exacto, es un temperamento, es un niño que tiene persistencia en algo que quiere. No es que sea malo, es su forma de relacionarse. Pero eso podría ser muy positivo si es bien conducido. Por supuesto. Entonces, Exacto. ¿qué tiene que hacer el padre? Decirle no y ser punitivo. Tiene que aprender que su niño tiene esta forma de expresar y ya sabe que él va a insistir, pero con él, ¿qué tendría que hacer? Ya no va a aplicar la misma técnica que hace con su otro hijo, sino tendría que de una manera conciliar, decir, muy bien, pero estas son las Hagamos un condiciones. trato, claro. Hagamos un trato. Claro, pero ahí estábamos también entrando al otro lado formativo, ¿no? Los padres también aprendemos en el camino y en el Claro. proceso. Así es. Entonces, lamentablemente, seguimos en el copia-pega. El copia-pega, como mi mamá me enseñó así, yo te voy a enseñar así, espera que tengas tus hijos y me haces entender. Lamentablemente es así. Entonces yo creo que el tema también cuando hablaba yo del sistema hace un momento es que esto del temperamento a veces también está asociado no solamente o al carácter, no solamente está asociado a la reacción, sino al tipo de formación que le vamos dando. A veces, cuando hablamos de colegios, digo copia-pega porque
parece que se valora más la cantidad de información que podemos tener, que te la da Google en cualquier momento y así de fácil, y no la capacidad de socialización, que eso hace que nuestro carácter o el temperamento que tengas sea mucho más bonito. Entonces, insisto, en una mesa redonda, tú puedes interactuar, reconocer y aprender de todos estos temperamentos y de todas estas formas de carácter. Yo justamente quería agregar en ese sentido, hay cosas que están cambiando. Definitivamente desde el Ministerio de Educación tenemos una propuesta con una mirada integral y precisamente, por ejemplo, lo que tú estás refiriendo es hacer un trabajo colaborativo, de participación, donde el principal actor sea el estudiante. Entonces, hacia eso estamos dirigiendo actualmente las políticas educativas, a que el docente comprenda precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Que él necesita, uno, tener una presencia, pero ser un facilitador justamente de estos niveles de comunicación que necesitamos, de interactuar del uno con el otro, porque ¿cómo le enseño a un estudiante, por ejemplo, que no debe golpear al otro, sino aprende a interactuar de una manera asertiva, empática? Y, por ejemplo, un aspecto clave en la educación, que es lo que estamos impulsando, es el tema de la tutoría. Justamente es un tema que yo trabajo, donde promovemos estos espacios, queremos promover estos espacios de reflexión, no de conocimiento, sino donde el estudiante pueda expresar lo que piensa, lo que siente de una manera libre, y el docente lo que hace es orientar frente a eso. Si algo te molesta, profesora, me molestó eso, lo puedes decir de una manera asertiva, ¿sí? Sin lastimar a nadie, pero que tenga la libertad de poder expresar y decir su opinión. Claro. Eso es lo que queremos. Es importante, ¿no? El proceso es importante, porque ¿qué onda con un alumno, como dices tú, que sea golpeador, porque es temperamental, porque tiene una cuestión de carácter? Ok, pero es buen alumno, ¿ah? Sabe todo. Ok, ¿qué me importa a mí? ¿Que sea una persona socialmente aceptable y que acepta a los demás, o que sabe cuánto es 2 más 2? Entonces, hay que saber un poco balancear. Ahora eso, se está lo que tú mencionabas, ¿no? Cuánto pesa el tema de contenidos y cuánto pesa el tema de desarrollar capacidades. Ahora más lo que se está trabajando es justamente desarrollar las competencias, ¿no? Y también estamos trabajando mucho el tema de la inteligencia emocional, que es tan importante, ¿no? Joana mencionaba qué importante es poder comunicar lo que estoy sintiendo, pero de una manera asertiva. Yo puedo estar sumamente molesta y puedo ser una persona sumamente impulsiva, porque mi temperamento es así, pero si yo ya sé eso de antemano porque me conozco, entonces voy a tomar ciertas medidas para no desbordarme. Claro. ¿No? Entonces voy a buscar la manera de expresar mi molestia, pero de una manera que no sea ofensiva o agresiva, qué sé yo. Y eso es un poco lo que hay que enseñarle a los niños, ¿no? Estos estilos de comunicación asertiva, el autoconocimiento. Ejemplo, ¿no? Exacto, todo es muy importante enseñarlo con modelos. Tenemos consultas. Dice Ana María Lazo, tengo una niña de 5 años. No hace berrinches, pero reniega mucho y se molesta fácilmente. ¿Cómo puedo ayudar a dominar ese carácter? Hay una palabra particular, dice dominar. No sé si será dominar. Es un poco... claro, es un poco manejar este tipo de conductas. Hay que indagar un poco por qué se están dando estos berrinches, estas conductas inadecuadas, y ver qué elementos estoy haciendo yo que están reforzando estas conductas. Tenemos el típico ejemplo del niño en el supermercado que quiere la golosina, ¿no? Y yo le doy la golosina para que deje de llorar. Y el mensaje, sin darme cuenta, le estoy dando el mensaje de que para conseguir lo que quiere va a funcionar ese berrinche, ese llanto. Más bien tengo que hablar con el niño, negociar. En el momento que está haciendo el berrinche, mejor es buscar un momento de calma, ¿ok? Tranquilízate, y cuando estés más calmado, podemos conversar y me vas a decir qué era lo que querías. En el caso de la televidente, lo que nos escribió era más bien que no hacía berrinches la niña, que renegaba mucho. Lo que ella quisiera es un poco ayudarla a contener esa rabia, ¿no? En principio no es que contenga la rabia, o sea, no es que la persona, como yo decía hace un momento, todos en algún momento vamos a sentir molestia, alegría, tristeza. Las emociones son naturales, es algo que todos los seres humanos sentimos. Lo que la mamá tendría que enseñar a la niña es a reconocer primero
que está molesta y por qué está molesta, qué le ha molestado, ¿no? Eso es lo primero, que ella verbalice: estoy molesta por esto. ¿No? Y que luego, no va a recibir una sanción porque esté molesta, sino le voy a decir: oye, entonces cada vez que te molestas yo te voy a castigar. No es eso, sino que ella puede aceptar que su niña se puede molestar, que ese es el temperamento, que hay niños que se molestan más fácilmente que otros, así como hay niños risueños que a la primera que te ve te sonríe, hay otros que son un poco más serios, hay niños que también ante diversos estímulos se molestan y no está mal que se moleste, sino es la forma como va a expresar esa molestia. Y además, ¿qué ocurre cuando un niño no expresa sus sentimientos? Ese saquito de las emociones se va cargando, cargando, cargando y te puede llevar a extremos, a que seas un niño completamente retraído, ¿no? Que no expresa y más bien empieza a acumular esos sentimientos quizás de tristeza, de molestia, ¿no? Y va a llegar un momento en el que pueda explotar de alguna manera. Entonces, eso va a ser dañino para el niño. Hay que enseñarle a que pueda expresar las cosas que siente, sean buenas, sean malas, sean incómodas, ¿no? Hay que aceptar que todos tenemos derecho de sentirnos alegres, molestos, tristes. Y que todas estas emociones o sentimientos son necesarios e importantes. Por eso siempre recomendamos ver Intensamente, una de las mejores películas que grafica de una manera divertida todo lo que vivimos por dentro, ¿no? El enojo, la ira, el dolor, la pena, todo está bien justificado en esa película. Y todo está interactuando todo el tiempo. Somos un manojo de emociones, ¿no? Y eso va a ir guiando nuestra conducta. Tenemos más preguntas. Rosana María dice, y no decir como yo digo, eres igual a tu papá. No. Se perjudica esta actitud mía. Me parece que venía con una pregunta antes. Parece que sí. ¿No? Tal cual, pareciera, ¿no? Pero esta comparación con el papá, con la mamá, con la tía, con el hermano o hermana, es terrible. Las comparaciones. Así es. O sea, lo peor que podemos hacerle a un niño es compararlo. ¿No? Decirle: tú no eres como yo quería, ¿no? Claro. ¿Por qué no eres como tu primita fulanita? O lo que comúnmente tú empezaste diciendo y que es algo muy recurrente. Si hay algo negativo, eres igual a tu papá o a tu mamá o a tu abuela. Tenías que salir a tu abuela porque eso no lo has sacado de mí, ¿no? Entonces eso no es aceptar. Me da risa, pero de pena. Pero eso no es aceptarlo. Mucho, claro. Eso no es aceptarlo y eso es muy dañino. El niño crece sintiendo que no es aceptado, que no es valorado. Exacto. Y eso es lo peor. Y eso genera mucha más frustración, mucha más rabia en él. Y es grave que pase, perdónenme que intervenga ahí, pero creo que es grave que pase en la casa, ¿no? Esta comparación con alguien de la familia. Pero también es grave cuando pasa en los salones. También. Yo insisto, si un profesor o una profesora responsable de la formación de estos chicos que están en proceso de aprendizaje le dicen: mira cómo Cecilita se porta tan bien y tú, Oscar, no te portas tan bien, también estás haciendo una comparación que lo puede también conducir a este tipo de complejo, de acumulación, de frustración. Y la autoestima se ve afectada siempre. Es muy importante, si tú quieres utilizar a otro alumno como modelo, ¿no? Es muy delicado cómo lo vas a hacer. Exacto. Porque si utilizas este tipo de lenguaje que denota más la comparación, claro, le va a afectar en temas de autoestima, autoeficacia, pero si tú utilizas una manera, digamos, sin mencionar al niño que quieres que aprenda, digamos, la conducta, ¿no es cierto? Entonces, bien, voy a felicitar a fulanito porque está bien sentado, porque ha cumplido sus deberes y se acabó. Es un estímulo positivo. Por supuesto. O sea, sí puede ser un estímulo comparativo y positivo. Sí, pero el detalle está en cómo lo utilizas. Es muy delicado el lenguaje, la comunicación que utilizamos con nuestros niños, porque justamente son muy susceptibles a este tipo de mensajes. Nosotros podemos querer darle un mensaje, pero él en su cabecita va a interpretar, tienes un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces también es importante ir leyendo al alumno cómo está recibiendo e interpretando estos mensajes que tú le quieres dar y ver si está funcionando realmente lo que estás utilizando o no.
Fabricio Perla Vera dice, mi hijo tiene 6 años y es bien dominante y creo que es porque se cría entre gente mayor y está bien adelantado para su edad. Bien dominante, dice. Bueno, el temperamento tiene una base genética, definitivamente. Ahora, menciona, creo, se cría con adultos, gente ¿no? mayor, ¿no? Ahí estamos hablando del ambiente. El ambiente no influye tanto en el tema del temperamento, más sí en el carácter, ¿no? Entonces, hay que ir moldeando este tipo de conductas, ¿no? Que trate de regularse un poquito más, darle estrategias, que aprenda a tomarse un tiempo, contar hasta 10, respirar hondo. Hay una serie de formas. ¿Para qué? Para luego, cuando el niño quiera dar su punto de vista o hacer prevalecer su opinión, ¿no? Que me imagino que es por donde va este tema de ser dominante, ¿no? Lo haga, pero de una manera más adecuada y que resulte mucho más agradable y aceptable por los demás, ¿no? Pero en ese caso, por ejemplo, ¿cómo poder diferenciar si digamos, esa actitud dominante realmente es producto de su temperamento con lo que vino o de repente producto de cómo ha sido criado, estimulado, ¿no? Porque de repente si a la primera que pidió algo se lo dieron, ¿no? Se lo dieron, ¿no? No esperaron que de repente diga, bueno, hoy no, ¿no? Y te toca esperar, ¿verdad? Claro. No, siempre se lo dieron. Entonces, claro, él ya sabe que le tienen que dar a la primera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder diferenciar en ese caso si es algo realmente inherente al temperamento? Bueno, en el caso de la consulta, mencionan que es un niño dominante. Entiendo yo por dominante es que quiere que el otro haga de acuerdo a su voluntad o quiere que hagan lo que yo deseo, ¿verdad? O sea, quiero esto y lo voy a conseguir. Entonces, por eso es bien importante que los papás desde pequeños vayan dándose cuenta cómo es su hijo, ¿sí? Desde que él, por ejemplo, desea la leche, ¿no? Mamá, quiero, ya te dicen teta, es lo primero que aprenden a decir los niños, teta. Entonces, el papá, inmediatamente, como tú dices, va a satisfacer, evidentemente no le va a enseñar al niño a poder él, tener espacios para que él pueda entender que no siempre las cosas van a estar en el momento que él quiere. Evidentemente van a haber quizás algunos niños que sí, que le llamamos los niños regulares. Hay niños que si tú lo has acostumbrado, por ejemplo, a que él tome su leche a las 10, luego a la 1, luego a las 3, y en ese tiempo tú no se lo das, evidentemente el niño va a llorar y va a pedir eso, porque ya su temperamento está así, regulado. Como hay otros niños que así tú le des su mamadera 1 hora más tarde, ellos no se afectan, ellos están tranquilos, no sienten esa necesidad, pero eso lo va a aprender el papá a descubrir conforme vaya observando. Lo que ocurre es que a veces los papás vivimos tan apurados, tan agitados y no nos detenemos a mirar a nuestros hijos o porque los niños los crían otras personas también, ¿no? Y no tenemos ese contacto tan directo con ellos para poder observar las diversas manifestaciones, cómo ellos se van a relacionar en el día a día con este medio, ¿no? Y es muy importante el tema de límites, ¿no? Poner reglas, ver si es que los niños las respetan o no, si por ahí de pronto te quieren sacar la vuelta, ya pues mamá, un ratito nomás, quiero acostarme más tarde. Que también es rico, ¿no? Claro, por supuesto, pero ahí tú vas viendo si el niño quiere imponer su posición o si se va acomodando, si es fácil negociar con él, ¿no? Entonces uno va viendo y claro, a la hora que salen los límites es donde muchas veces saltan estas dificultades, problemas conductuales y en fin, ¿no? Entonces sí, creo que acá hay mucha información riquísima que se puede utilizar de la mejor manera, evidentemente. Pero también creo que frente a este proceso de aprendizaje, que lo tenemos ambos, los niños y los grandes, así es. Es que no podemos imponernos con la voz de la razón y la verdad. Así es. ¿No? Creo que siempre coincidimos en eso, en que nuestro proceso de aprendizaje es conjunto y que ni tu temperamento, así tengas 30 años, 40 años y todos los títulos que tengas, siempre tu temperamento y tu carácter va a estar un poco acorde al contexto. Es decir, tenemos que aprender también a aceptar, adaptarnos y corregirnos en el camino. Por supuesto. O adoptarnos en el camino. Y no hay temperamentos buenos o malos o fáciles, difíciles. En verdad, cada temperamento
tiene sus pros y sus contras. Entonces uno tiene que aprender a aprovechar las características que yo tengo, ¿no? Que son de personalidad, que vienen ya conmigo. Yo voy a ver de qué manera me pueden servir. Claro. Si de pronto, no sé, si soy una persona más melancólica, más sensible, ¿no? Voy a buscar un trabajo de pronto en donde no esté tan expuesta, quizás algo de artes, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ir viendo también qué es lo que encaja conmigo. Claro. Porque no me voy a lanzar pues a algo que no va conmigo, voy a luchar contra el mundo, ¿no? Tengo que aprovechar mis propios recursos. Pero Monstruo, has Eso es dicho algo que es importante. interesante, que es lo que se adapta conmigo, ¿no? Probablemente a veces nuestro deseo de padres es proyectar en ellos Así es. nuestras frustraciones. Entonces, como yo no fui futbolista, tú vas a jugar fútbol. Y qué terrible que te impongan algo así tan desde chiquito, ¿no? Claro. Así que vamos aprendiendo en el camino. Chicas, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, 12:31, pero creo que ha sido bastante nutritivo el tema para todos. Gracias. Respetar, ¿no? Nosotros que hablamos de respeto y tolerancia, comencemos por casa y comencemos pues también por respetar y tolerar los diferentes temperamentos pues de nuestros niños, por supuesto moldeándolos, que esa es la idea, y que para eso somos padres, pero con respeto y con tolerancia. Nos vamos al corte y al volver, ¿quiénes nos visitan? Al corte nos visitan el director de teatro Jaime Nieto y la actriz Katia Salazar, que le he visto en una portada. Uy, ¿Ah, sí? ahora lo voy Ahora a me comentar. cuenta. Corte, regresamos con Gracias. ellos y más aquí en Bien por Gracias. Casa.